Es una solución hipotónica comparada con el plasma y tiene menor concentración de solutos que el plasma. Bueno, por eso es hipotónica y tiene un pH de 6,8 a 7. La secreción de saliva, hemos visto que son básicamente tres glándulas salivales. La parótida va a producir una saliva más serosa, más acuosa. En cambio, la sublingual produce la secreción más mucosa, más espesa, y la submaxilar produce una secreción mixta. Entonces, la saliva contiene, como les decía hace rato, la parte serosa a la tialina, que es una alfa amilasa, es decir, es una variante química de la amilasa, y la amilasa es una enzima de hidratos de carbono. Esta tialina va a digerir los almidones, es decir, los hidratos de carbono. La secreción mucosa contiene moco, pero una variante del moco que es la mucina, que es una sustancia que lubrica y protege la superficie. Bueno, lubrica eh, el bolo alimenticio para que éste sea un poquito resbaloso y pueda circular, pero además protege la superficie de la cavidad oral de sustancias irritantes. La saliva también contiene grandes concentraciones de iones de potasio y bicarbonato y bajas concentraciones de iones de sodio y cloro. Como les decía, y esto es importante y puede ser una pregunta de examen, la saliva está controlada por señales nerviosas parasimpáticas que excitan su liberación, su producción. El simpático inhibe, pero también la salivación puede tener un origen en los centros superiores a nivel del sistema nervioso central. ¿Cuáles son las funciones de la saliva? Básicamente digestiva, ya que humedece, amasa, ablanda el alimento para ser ingerido. Esto que es muy importante, inicia la digestión gracias a la tialina, pero además la saliva humedece la mucosa oral, permitiendo mucha facilidad para hablar. Ustedes han debido experimentar alguna vez que cuando no hay suficiente producción de saliva por algún motivo, por sed sobre todo, nos ha pasado, cuesta mucho articular palabras, como que la lengua se prende por todos lados. La saliva también tiene una función protectora, puesto que disuelve y lava el material residual en la boca y eso protege de la proliferación bacteriana y de esta manera previene las caries y el mal aliento porque evita la acumulación de este material, de estos alimentos que pueden entrar en estado de descomposición y obviamente traer muy mal olor. Y además tiene una función amortiguadora debido a su pH. Entonces dijimos que la primera fase de la masticación es un estadio es un estadio, voluntario. La primera fase de de la deglución es un estadio voluntario. Es decir, luego de una adecuada masticación viene la deglución y esta primera fase es voluntaria. Una vez el alimento cae a la faringe, una, una vez el alimento cae a la faringe, comienza el estadio faringio de la deglución, que es involuntario, que es involuntario. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ya no podemos controlar en caso de que querramos que el alimento vuelva o que se detenga. No, no se puede hacer eso, porque ya escapa de nuestro control de manera voluntaria, ya pertenece a y queda bajo control del sistema nervioso central. Entonces, este estadio faríngeo constituye el paso del alimento de la boca a través de la faringe hacia el esófago. ¿Y qué es lo que sucede? Miren, aquí está el bolo alimenticio que está siendo empujado y el contacto del bolo alimenticio con las paredes de la faringe estimula receptores de la deglución
Estos receptores de la deglución emiten impulsos al encéfalo, al sistema nervioso central, y de allá se genera una respuesta, y esta respuesta es de tipo motor. Existen muchos músculos, más de 15, 20 músculos que participan en la contracción de este estadio faríngeo de la deglución. Y esta contracción de los músculos debe ser totalmente coordinada para que no se produzca el paso del bolo alimenticio hacia la vía respiratoria. Por lo tanto, la deglución permite que el bolo alimenticio entre a la vía digestiva, así como lo marca la flecha de este lado, y bajo ninguna circunstancia se desvíe hacia la vía respiratoria. Esto es muy importante porque si un alimento pasa a la vía respiratoria, prácticamente puede ser muy, pero muy peligroso para la vida de esa persona. Es por eso que en la deglución, en la fase de la deglución, se van a producir una serie de eventos sincrónicos para garantizar que el bolo alimenticio caiga en la vía digestiva y no en la vía respiratoria. Entonces, ¿cuáles son estos eventos en secuencia? En primer lugar, la elevación del paladar blando. Este es el paladar blando. ¿Sí? Si ustedes se tocan con la lengua el paladar, van a sentir una parte dura, y si llevan la lengüita más atrás, van a sentir una parte blandita. El paladar blando se eleva y tapa el paso hacia las fosas nasales posteriores o a la cavidad nasal posterior. De esta manera se evita que el alimento pase hacia la cavidad nasal. Se evita un reflujo de alimento. Dos, Am, esta parte de aquí de abajo, que es el piso faríngeo, se va a formar como una especie de canal. Estos son los pliegues palatofaringeos de ambos lados. Se van a formar como un canal, es decir, queda aquí una especie de hendidura y a los lados se levanta. Y de esta manera el alimento que viene de acá va a pasar y se va a dirigir directamente aquí a esta zona. Esto se separa, se abre, y es aquí donde está el esfínter esofágico superior, es decir, la puerta de ingreso al esófago. De esta manera se evita que el alimento caiga a la laringe. Y precisamente la laringe, el tercer paso sincrónico, es el cierre. Fíjense, estas son las cuerdas vocales, se van a cerrar herméticamente para de esta manera evitar cualquier posibilidad de paso de líquido o de alimento a la vía respiratoria. Cuando eso sucede, que a muchas personas les ha debido pasar, en ese momento se produce un estímulo muy potente de tos que tiene como finalidad ejercer una presión en la vía respiratoria para la expulsión de ese alimento o ese líquido que haya podido entrar a la vía respiratoria. Cuatro, contracción sucesiva de los músculos constrictores de la faringe. Es decir, eh, los músculos del cuello tiran de la laringe hacia arriba y hacia adelante. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, esta es la vía digestiva y aquí está la vía respiratoria. Entonces lo que sucede es que todo lo que es la laringe se va a ir hacia adelante y hacia arriba, alejándose del ingreso de la entrada al esófago. De esta manera quedan a diferente nivel y a bastante distancia para impedir el paso del alimento a la vía respiratoria. Entonces, todo lo que es la laringe se va a elevar hacia arriba y hacia adelante. Los músculos del cuello tiran la laringe hacia arriba y hacia adelante. De esta manera se va a garantizar de que el alimento sí o sí vaya a la vía digestiva, pero además de eso, aquí tenemos esta pequeña lengüita, esta que está aquí,
esta que está aquí, que es como una tapa de inodoro, ¿ven? Entonces, lo último que va a suceder es que la epiglotis se inclina hacia adelante, tapando, sellando la entrada de la laringe y de esta manera, aquí se nota mejor, fíjense cómo tapa, ¿sí? Con esta flechita así como ven, tapa la posibilidad de entrada de cualquier líquido o alimento a la laringe, protegiendo la vía respiratoria. Y finalmente se tiene que abrir, aquí está con esta flechita, la puertita de entrada al esófago, es el esfínter esofágico superior que está constituido por un engrosamiento de las fibras del músculo cricofaríngeo. Esta es una eh, radiografía dinámica, ¿sí? Fíjense ustedes cómo traga un líquido que se llama bario y dibuja perfectamente. Miren, aquí está perdón, el paladar blando, ¿sí? Eh, aquí está, si prestan atención, aquí, ¿sí? Se cierra la epiglotis para no permitir el paso de contenido del bario hacia la vía respiratoria, ¿sí? Bueno, no se ven todos, porque no se ve el cierre por el corte longitudinal, ¿no? O perdón, transversal. Y esto es lo que sucede, una imagen vale por 1000 palabras. Aquí está el cierre del paladar blando, aquí está el cierre de la epiglotis, esta es la epiglotis, mira cómo cierra, y vemos cómo la laringe se va hacia arriba y hacia adelante, hacia arriba y hacia adelante. De esta manera queda protegida totalmente con el cierre de la epiglotis, ahí está, queda protegida totalmente la vía aérea. Bueno, una vez el alimento que es masticado luego deglutido, este alimento pasa al esófago y estamos hablando del estadio esofágico de la deglución. Cuando el bolo alimenticio se encuentra en el esófago, ese mismo estímulo peristáltico que abrió, que nació en la faringe debido al contacto del bolo alimenticio con las paredes de la faringe, se genera un potencial de acción, un potencial eléctrico que va a bajar hacia el esófago, generando una onda peristáltica que tiene origen, repito, en la faringe y que tiene como función la de empujar el bolo alimenticio hacia el esófago. Fíjense, estas son las contracciones de la pared del esófago, cómo se va contrayendo, pero se contrae esta, aquí hay una que se relaja, se contrae más adelantito, se relaja. Eso es lo que habíamos visto el día de ayer, qué es lo que sucede o cómo es que sucede para que se genere la onda peristáltica. Y el esófago posee dos tipos de movimientos peristálticos. El primario, que es una continuación de la deglución, y el peristaltismo secundario, que se va a producir o va a aparecer gracias a la presencia de algún material alimenticio que haya quedado en el esófago. Este material alimenticio que haya quedado en el esófago estimula eh, el plexo de Meissner y este plexo va a mandar la información a la médula ósea y de ahí al cerebro y de allá viene una respuesta para producir una contracción del esófago mucho más enérgica que antes. Y de esta manera se garantiza un buen peristaltismo. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? El peristaltismo primario, que es una continuación de la onda de dilución peristáltica, del potencial de acción que se generó en la faringe. Y esta onda peristáltica atraviesa todo el segmento esofágico, el estómago e inclusive puede engancharse con el movimiento peristáltico del intestino delgado. Y como les decía, el peristaltismo secundario se debe a la distensión del esófago debido a la presencia del bolo alimenticio que al quedarse distendido eh, o al
distender las paredes del esófago, genera un estímulo en los receptores esofágicos y este estímulo va al sistema nervioso central y de allá viene una fuerte descarga parasimpática generando una onda peristáltica de tipo secundaria. Cuando el alimento circula por todo lo largo del esófago, que tiene un promedio de 20-25 centímetros, y el alimento llega a la parte inferior del esófago, entra en contacto con el esfínter esofágico inferior, el cual se va a relajar enfrente de la onda peristáltica, se va a relajar y al relajarse permite el paso del bolo alimenticio, del alimento, de los líquidos, del esófago hacia el estómago. Este esfínter que funciona, o sea, es un engrosamiento de la capa muscular, como les había dicho, que funciona como esfínter esofágico inferior, permanece la mayor parte del tiempo en contracción de tipo tónica hasta que alcanza una onda de deglución peristáltica y en ese momento pues se va a relajar para permitir el paso del alimento. Una vez el alimento cae al estómago, eh, comienza una siguiente fase de lo que es el proceso de la digestión. Pero el estómago, al ser un órgano reservorio, el estómago, al ser un órgano reservorio, va a cumplir algunas funciones de tipo motor importante. Como el estómago es como una bolsa muscular, que tiene la capacidad de almacenar, de recibir, de esperar, de albergar eh, alimentos, ¿sí? Chicos, realmente un segundito, me están tocando la puerta del consultorio, un segundito. Bien, chicos, ya estamos aquí. Entonces les decía que el estómago, ustedes saben muy bien que es como una bolsa, un saco, pero muscular, que se puede distender, dilatar y que obviamente puede tener una capacidad en una persona adulta de hasta 2 litros, aunque puede entrar más, digamos, ¿no? Entonces, las paredes poseen gruesas capas musculares y existe una capa muscular longitudinal, una circular y una oblicua. Esto es muy importante porque estas capas, dependiendo cuál se contrae, va a permitir una mezcla adecuada del contenido alimenticio y cuando ya está todo bien mezcladito, se procede a la evacuación con ondas peristálticas propulsivas. Entonces, podemos decir que el estómago posee tres funciones de tipo motor. Primero, debido a su capacidad de volumen y a su distensibilidad, puede almacenar, por lo tanto, una de sus funciones es de almacenamiento o reservorio de alimento hasta que sea adecuadamente mezclado y procesado para ser liberado al duodeno. Dos, la mezcla. Los movimientos musculares, ya vamos a ver unas imágenes del estómago, produce y garantiza una adecuada mezcla con los jugos gástricos, ¿sí? Con las secreciones gástricas. A ese bolo alimenticio que se va a mezclar con los jugos gástricos
va a producir una mezcla semilíquida a la cual vamos a comenzar a llamar con el nombre de quimo. Y aquí, como tercera función del estómago, es la digestión de algunos alimentos, no de todos, porque el estómago no produce enzimas digestivas como proteasas, lipasas, etcétera. No, pero recuerden que en la saliva está la tialina y esa tialina aún sigue haciendo efecto sobre los alimentos que ingerimos. Entonces, esta fase de la digestión de alimentos en el estómago viene a ser dada por la tialina. El estómago entonces, para permitir la llegada y el almacenamiento del alimento, se relaja. Eso se produce gracias a un estímulo vasovagal que va al encéfalo y retorna. Entonces, ese reflejo parasimpático, en todo caso, un reflejo simpático reduce el tono de la pared muscular gástrica, permitiendo la recepción de alimento. Posteriormente, un estímulo parasimpático va a producir la contracción de las capas musculares. El estómago puede, bueno, varía mucho del tamaño de la persona, la edad, el sexo, etcétera, pero entre 1,5 litros a 2 litros e inclusive un poquitín más es la capacidad de una persona adulta. Ahora, aquí viene la parte más importante y esto es pregunta de examen. La mucosa gástrica posee dos tipos importantes de glándulas tubulares: las glándulas oxínticas, que son productoras de ácido. Repito, la mucosa gástrica tiene dos tipos de glándulas: las glándulas oxínticas, productoras de ácido, que están en el cuerpo y en el fondo del estómago, y estas glándulas oxínticas va a tener o van a tener tres tipos de células. Esto es una glándula, todo esto es una glándula, y esta glándula en esta estructura tiene tres tipos de células: las células mucosas del cuello, que van a producir moco para lubricar y pepsinógeno; las células peptídicas principales, estas de acá, eh, que van a secretar pepsinógeno; y las células parietales, también llamadas oxínticas, estas que están acá, que secretan ácido clorhídrico y el factor intrínseco. ¿Se acuerdan que hablamos del factor intrínseco? Y más abajo, en las glándulas que están en el antro del estómago, tenemos a las glándulas pilóricas, que van a secretar moco para la protección de la mucosa de este segmento, pepsinógeno, y van a secretar a la hormona, no la más importante, pero una de las más importantes, como es la gastrina. Y precisamente si hablamos de gastrina, tenemos que hablar de ácido clorhídrico, ya que el ácido clorhídrico es tan necesario, pero tan necesario como la pepsina para la digestión de las proteínas en el estómago. No son el ácido clorhídrico y la pepsina no son verdaderas proteasas, pero ayudan en la digestión de las proteínas del estómago. Este pepsinógeno carece de actividad digestiva cuando se secreta por el páncreas, por el hígado, perdón, y al entrar en contacto con el ácido clorhídrico y con la pepsina ya formada, se transforma en pepsina activa. Esta pepsina, repito, es fundamental para la digestión de las proteínas del estómago. Estas células parietales, que están en la parte media, en el cuerpo de las glándulas parietales,
secretan una sustancia que la habíamos conocido hace un par de capítulos, que es el factor intrínseco, que es imprescindible para la absorción de la vitamina B12. Cuando las células gástricas productoras de ácido se destruyen, ya hemos visto que se va a producir un tipo de gastritis crónica con disminución de la producción de hidrato de carbono, es decir, la persona entra en una acloridria, pero además, debido a que no se absorbe la vitamina B12, la persona va a terminar, y esto ya lo habíamos visto, con una anemia perniciosa. Entonces, los principales factores que estimulan la secreción gástrica son la acetilcolina, esa no la habíamos analizado, la gastrina, que acabamos de analizar un poco, y la histamina, que es un cofactor. La acetilcolina excita la secreción de pepsinógeno por las células pépticas, el ácido clorhídrico por las células parietales y la mucina por las células mucosas. Entonces, la acetilcolina tiene un efecto parasimpático. En cambio, la gastrina y la histamina producen una potente estimulación de la secreción de ácido en las células parietales y apenas influye en los otros tipos de células. Precisamente la gastrina se forma en las células G de la mucosa del antro, y las señales nerviosas que vienen del sistema nervioso parasimpático, que es el vago, y los reflejos entéricos locales. ¿Se acuerdan que hablábamos de estos reflejos o de esta acción del sistema nervioso enteral de Meissner, que activa segmentos cortos del aparato digestivo? Bueno, esto también está mediado en la parte superior del tubo digestivo por las células G. Entonces, perdón, por la gastrina. Entonces, la gastrina, como ya les dije ayer también, eh, es una hormona que debe ser liberada a la sangre para cumplir su función de hormona. Se forma en un lado y activa o actúa en otro. La gastrina se forma en el estómago, pero no actúa en el estómago propiamente. Actúa en el páncreas, actúa en las glándulas oxínticas, etcétera. Y la estimulación de la gastrina, ya ustedes saben, produce a nivel de las células parietales una enérgica liberación y formación de ácido clorhídrico, pero además estimula las células peptídicas, que también van a producir eh, eh, en menor cantidad la secreción de ácido clorhídrico. Por lo tanto, en resumen, más importante, la gastrina estimula la secreción ¿de qué? De ácido. Pero existe esto que también es pregunta de examen, un cofactor que ayuda a la estimulación de la secreción de ácido. Este cofactor es la histamina. La secreción gástrica se inhibe por exceso de ácido clorhídrico, es decir, el ácido clorhídrico tiene una función, ya la hemos visto, y el estómago trabaja con ácido clorhídrico, tiene los mecanismos necesarios para protegerse, pero cuando estos niveles suben a niveles muy altos, automáticamente la producción de la secreción de ácido clorhídrico se ve inhibida, se inhibe, se bloquea. Y esto obviamente es un factor defensivo. O también cuando el pH del jugo gástrico baja hasta 3 o menos de 3, lo primero que sucede es que la secreción de gastrina disminuye o desaparece debido a la elevación del pH, o el ácido inicia un reflejo nervioso inhibidor que anula la secreción de gastrina. Bueno, cualquiera sea la vía, la idea es disminuir la producción de ácido clorhídrico, y esto es un mecanismo que no se necesita ni conciencia ni estar tomando algún medicamento para hacerlo. Se hace automáticamente. Ahora, obviamente, a veces no se puede y ahí viene la enfermedad. Bueno, vamos a quedar aquí, por favor, alguien sáquele una captura a la secreción gástrica.
¿Tienen alguna pregunta? ¿Se durmieron? No, doctor. Nada. Bueno, chicos, ¿cuándo son las elecciones de la full? El 7 de junio, creo. Bueno, otro día menos de clase. Listo, chicos, nos vemos el martes. Coordinen con sus auxiliares para la exposición. Listo, Ya, hasta doctor. luego, Doc. Hasta Nos luego. vemos, doctor. No, doctor. Hasta luego, doctor.